Ah, ok, buenas noches con todos. Bueno, vamos a hacer un pequeño videíto. Vamos a hablar algo respecto de las medidas de tendencia no central. La otra vez hablamos de las medidas de tendencia central, que son las más conocidas, que es el promedio, la mediana, la moda. Y realizamos algunos cálculos, ¿no? Y utilizamos la base de Lenao, me parece que utilizamos el capítulo 200 y utilizamos una variable bien simple, ¿no? La edad, ¿no? Y hicimos algunas pequeñas representaciones. En esta oportunidad vamos a hablar de las medidas de tendencia no central, que vendrían a ser, en pocas palabras, los percentiles, lo que vendría a ser los puntos de corte, ¿no? De los puntos de corte dentro de una distribución, ¿no? Quiere decir esto que si nosotros hablamos, ¿no? Vamos a por acá, ¿no? Tenemos acá una recta, acá tenemos un pequeño histograma, ¿no? Y primero, bueno, habíamos hablado del percentil, la mediana, la moda y el promedio, ¿no? Que eran las medidas de tendencia central. Y si nosotros marcamos, digamos, el percentil 10, sería una medida de tendencia no central, o el percentil 90, ¿sí? Entonces, en ese caso, son los percentiles los que me van a indicar las medidas de tendencia no central, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a trabajar mucho, ¿no? El capítulo 500 del empleo y el ingreso del ENAO, ¿no? Y vamos a trabajar algunas características respecto, me parece, de los que son cobradores de transporte público, los que son los taxistas, y creo que taxistas, cobradores, y por ahí creo que hay otra categoría más. Entonces, sin dar tanto, bueno, de parte introductoria, vamos a comenzar. En este caso, vamos a correr esta parte, ¿sí? Que va a ser para no se nos detenga, digamos, alguna corrida. Vamos a dirigir nuestra carpeta de trabajo, ¿no? En este caso, vamos a abrir el capítulo del ENAO, ¿no? El capítulo 500, ¿sí? Vamos a calcular o vamos a recodificar, vamos a recodificar las variables, en este caso dos variables estructurales, área y región natural, ¿no? Como ya sabemos, el área viene por el lado del estrato, la región natural por el lado del dominio. Entonces ahí las tenemos. Y ahora vamos a hablar de la población económicamente ocupada, ¿no? Que para ello nosotros tenemos que ¿no? Bueno, quitar los valores missing, en este caso, ¿no? De la P500i, ¿no? De ahí tenemos que generar la variable de residente, ¿no? ¿No? En este caso, si es, a ver, vamos a poner acá un pequeño describe. La P204, la P205, la P205 y la P206. Entonces, bueno, el tema del residente va a ser si es miembro del hogar y se encuentra ausente, que no se encuentra ausente en el hogar en 30 días o más, y aquellos que no es miembro del hogar, pero está presente en el hogar 30 días o más, ¿no? Eso vendrían a ser los residentes. Disculpen chicos, sí, un poquito que por el cambio de clima, estoy un poquito medio resfriadito. Entonces de ahí tenemos la población en edad de trabajar, que vienen a ser los que son mayores de 14 años y que tienen, bueno, en este caso la edad máxima de 98 años, ¿no? Y que sean residentes. Después calculamos la PEA. La PEA va a ser aquellos que, si nosotros generamos
labelist, a ver, del OQ 500, eh, on, un tab del OQ 500, ¿sí? Entonces tenemos ahí el ocupado, el desocupado abierto, el desocupado oculto y la no PEA. Entonces, si nosotros queremos sacar la PEA, la población económicamente activa, van a ser los que son los ocupados, y los desocupados abiertos, ¿sí? Generamos un tab con manual label, ¿no? Entonces todos aquellos que son menores de 3, ¿no? El ocupado, el desocupado abierto. Y eso generaría la población económicamente y que pertenezcan a la población en edad a trabajar. Y ahí tenemos. Entonces, vamos a sacar una salida, un cuadro, en el cual vamos a quererlo por área, expandido al factor de empleo, ¿no? Con los que son ocupados, ¿no? Y que pertenezcan a la población en edad de trabajar. Y lo que vamos a hacer es contabilizar, ¿sí? La variable, vamos a hacer un pequeño describe acá. Describe para saber de qué se tratan esas variables. La P504R, R4, P505R4. Entonces, acá vamos a nosotros expandir cuál es la ocupación principal que desempeñó, ¿no? En este caso vamos a ver todas las ocupaciones, ¿no? Que van a tener cada individuo, porque tengamos presente que en el capítulo 500 es un capítulo de personas, pero no son todos los miembros del hogar, sino son aquellas personas que que son mayores de 14 años, o sea, que están en edad a trabajar. Ujú. Y en este caso vemos fue el ingreso total, ¿no? Después cuál fue el ingreso total en el mes anterior, la ocupación principal, cuál fue la ganancia, y cuál fue la ocupación secundaria y cuál fue la ganancia, ¿no? En este caso, tanto hacen referencia a los que son este, los ingresos, ¿no? De un trabajador dependiente, ¿no? Y de un trabajador independiente, ¿sí? Tanto de un trabajador dependiente como de un trabajador independiente, tanto en su ocupación principal como en su ocupación secundaria, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a expandir, pero tengamos presente que esta expansión de estos valores son valores, digamos, mensualizados, ¿no? Mensualizados, que no se ha anualizado en sí, ¿sí? Entonces, como vemos acá, tenemos a nivel total 17.133.100 personas, ¿sí? Que se encuentran en la población ocupada. Y de ellos se subdividen, ¿no? En el área urbana de 13.360.201 personas y el área rural 3.772.898. Y esto conversa mucho, ¿sí? Con los datos que tenemos en la publicación de la evolución del empleo, ¿no? En este caso yo tengo el del 2020 y conversa mucho con el cálculo que nosotros estamos realizando con el año 2015, ¿sí? El año 2019, con este de acá, ¿sí? Ujú. Acá está. Y bueno, por otro lado, acá, puedo yo generar el mismo cálculo,
pero ahora teniendo en cuenta los valores anualizados, ¿sí? Anualizados. Va a ser el mismo filtro, vamos a trabajar la misma cantidad de la variable P505R4, ¿sí? Que eso viene a ser la ocupación principal que desempeñó, ¿no? Y los valores, en este caso, de la remuneración total de su actividad principal, de un empleado dependiente, también de un empleado dependiente y de los independientes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos, ¿no? Que para los trabajadores dependientes, ¿no? Alrededor de la zona urbana de 139.463 millones, ¿no? A comparación del área rural de 8.712 millones, ¿sí? Ok. Entonces, dado esto, ¿no? Yo quiero quedarme, ¿sí? Con los trabajadores, ¿sí? Con los trabajadores cobradores, con los conductores, ¿sí? Y los motociclistas, y ver sus ingresos analizados. Entonces, acá yo voy a filtrar, me voy a quedar con estas categorías, ¿sí? Con estas tres categorías me voy a quedar. Y acá me voy a quedar, bueno, respetando también el mismo filtro, que estamos hablando de la población ocupada, ¿sí? Pero ahora voy a contabilizar cuántos son, ¿sí? Con la variable OQ500 y voy a ver sus ingresos por su actividad principal, ¿no? De un dependiente, su actividad secundaria de un dependiente, su ingreso del principal de un dependiente y el principal, sus ingresos, digamos, de una ocupación secundaria de un disculpa, de un independiente, ¿ok? Entonces, tenemos la tablita y acá tenemos, ¿no? Tenemos entonces la sumatoria, ¿no? Para cada uno de sus ingresos, ¿no? En este caso vemos que los cobradores tienen alrededor de 40 49.015 personas y como dependiente, ¿no? Ganan alrededor de 507 millones, ¿no? Como secundaria, dependiente, 5 millones. Como independiente principal, 13 millones. Como independiente secundaria, como una actividad secundaria, ¿no? 589 soles. Entonces, vamos a encontrar los percentiles, en este caso, ¿no? Podemos encontrar los percentiles, ¿sí? Bueno, voy a contabilizar nuevamente, pero voy a calcular el percentil 25. Solamente voy a trabajar con el ingreso, ¿sí? El ingreso del dependiente, de su principal ocupación, que sea estas actividades, conductores de motocicletas, conductores de automóviles, cobradores, y que sean de su percentil, ¿no? De la principal ocupación dependientes y que sean trabajadores dependientes. ¿Ok? Entonces voy a generar ese cuadrito y acá yo tengo, ¿no? Entonces tengo para los cobradores, ¿no? Los 49.015 eh, traba- eh, este, trabajadores que se dedican a ser cobradores, ¿no? Y de ello voy a yo a generar su histograma. Voy a graficar, o sea, ahorita estos percentiles que vemos son percentiles a excepción de la mediana, ¿sí? A excepción de la mediana,
¿sí? A excepción de la mediana en este caso, ¿no? Pero los percentiles 25, 75, el percentil 90 son percentiles de medidas de tendencia no central, ¿sí? Entonces, a excepción de esta, ¿no? Vamos a graficar, ¿sí? Vamos a graficar un histograma en el cual vamos a poner, ¿sí? Eh, solamente vamos a poner los valores, ¿sí? De los cobradores, nada más. Va a ser un histograma, ¿sí? Del el ingreso, ¿no? De la principal ocupación de un dependiente que se dedican, ¿sí? Acá está la condicional, que se dedican a ser cobradores, ¿no? Y en este caso vamos a generar sus percentiles, ¿no? El percentil 25, que es de 7.185 soles, ¿sí? De ahí tenemos el otro de eh, el percentil, bueno, la mediana de 10.902 soles. De ahí tenemos el percentil 75 de 14.536 soles y el percentil 90, ¿no? De 18.213 soles. ¿Ok? Entonces generamos este pequeño histograma, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a ver, ¿no? Cómo están distribuidos, en este caso, el histograma que estamos viendo, ¿no? Que es asimétrico, con cola hacia la, perdón, con cola hacia la derecha, ¿no? Que es de asimetría positiva, ¿no? Y esto nos quiere decir, ¿no? Y esto nos quiere decir, ¿no? Que, bueno, ¿no? Tenemos un gran grupo, ¿no? Una gran frecuencia que se distribuyen en los ingresos, en los menores ingresos, ¿no? Que corresponden a los trabajadores dependientes que se dedican a ser cobradores de transporte público. Entonces, la línea rojita vendría a ser el percentil 25. Y el percentil 25 es de 7.185 soles, ¿no? Como es de una variable anualizada, ¿no? Podríamos decir nosotros que el 25% de los trabajadores dedicados o que se desempeñan la labor de cobradores del transporte público tienen un ingreso anual, ¿sí? Menor de 7.185 soles, ¿no? Mientras tanto, podemos también interpretar el percentil 90, que es la línea de color negro, ¿sí? En este caso podríamos decir, ¿no? Que el 99% de los trabajadores dedicados al, a la actividad, ¿no? De cobradores del transporte público tienen un ingreso, ¿no? Anual de trabajadores dependientes menor de 18.213 soles, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, tanto las líneas de color rojo, verde y negro son las medidas de tendencia no central, mientras la línea de color azul es la mediana, ¿sí? Entonces, bueno chicos, espero que les haya servido, ¿sí? Es un videíto corto, no he profundizado mucho otros temas, ¿sí? En el cual, ¿no? También lo podemos ver, creo que se va a programar a futuro un pequeño webinar,
¿sí? Y lo podemos ir también expresar justamente estos cálculos. ¿Ok? Gracias, que tengan un- una buena noche, ¿sí? Ok.